Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 12 de junio, le tenemos las noticias. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán acordó postergar la declaratoria de validez de la elección judicial para verificar si se atendió el criterio de paridad y si los candidatos cumplen con el 8 de 8 contra la violencia de género. La dirigencia estatal de Morena consideró ideas conspiracionistas las de quienes aseguran que hubo movilización de personas para votar a favor de los candidatos oficiales en la elección judicial. El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, descartó agandalle o acuerdos bajo la mesa y aseguró que el PT accedió a la petición formal de Morena para que uno de sus legisladores encabece el Congreso de Michoacán desde el 15 de junio. El Poder Legislativo recibió la notificación oficial de ausencia definitiva del alcalde de Tacámbaro y su determinación de que la síndica Yunuen Mejía encabece el ayuntamiento, en tanto el Congreso designa un alcalde sustituto. A paso muy lento, el grupo magisterial Poder de Base realizó una marcha que inició en Casa de Gobierno y concluyó en el centro histórico de Morelia con afectaciones a toda la ciudad durante más de 3 horas. A prácticamente 3 semanas de instalado el plantón frente a Palacio de Gobierno, el dirigente de Poder de Base descartó generar pérdidas como han mencionado empresarios michoacanos. Aseguró que hay más personas en el centro y su presencia en la avenida Madero disminuye los accidentes. Pese a que representará a Michoacán en un torneo nacional a realizarse en el estado de Chiapas, el boxeador Jorge Manuel Rosales, de solo 14 años de edad, busca apoyo para cubrir sus gastos de transporte, alimentación, hospedaje y hasta de uniformes. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 12 de junio. Gracias por estar con nosotros, gracias por su confianza. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted aquí en la señal de Vox, en el 103.3 de su FM. Soy Carlos Monge, estoy a sus órdenes. Gracias por su confianza. Déjeme recordarle que también nos puede usted sintonizar en la plataforma Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news, en este caso el noticiario tipo televisión, para que usted vea las imágenes correspondientes a lo que le iremos informando. Y por supuesto también en televisión estamos en el canal 8 de Telecable en Radio Tele, en este caso en la retransmisión a partir de las 8 de la mañana. Ahí estamos también a sus órdenes, muchas gracias. Y en esta mañana de jueves estamos arrancando a 15 grados, un poco más fresco que los días anteriores. Nos dice el pronóstico meteorológico que va a ser un día nublado, hay una probabilidad de lluvia por la noche para que usted lo tenga en cuenta. Y vámonos con las noticias, porque el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán acordó postergar la declaratoria de validez de la elección judicial para poder verificar si se atendió el criterio de paridad y si los candidatos cumplen con el 8 de 8 contra la violencia de género. Con la finalidad de cumplir con la revisión de paridad y el 8 de 8 contra la violencia de género, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó recorrer la fecha para llevar a cabo la declaratoria de validez de la elección judicial, cuando se haría entrega de las constancias de mayoría a cada uno de los ganadores de la contienda. El presidente del instituto, Ignacio Hurtado Gómez, indicó que tenían prevista esta semana para realizar esta declaratoria. Sin embargo, están integrando expedientes y revisando cada uno de los perfiles, por lo que la proyección original tendrá que modificarse en cuanto a fechas. En cuanto a fechas, nos parece que no se afecta, no hay un plazo legal que se violente, y entonces por eso es que estamos recorriendo a más tardar la próxima semana llevar a cabo estas determinaciones del propio instituto, nada más. O sea, ahí nada más fue un ajuste de plazos, pues, por decirlo así. Asimismo, informó que dentro de esa revisión se podrá modificar la lista de ganadores y ganadoras. Eso dependerá en gran medida de que se cumpla con el principio de paridad
al señalar que el IEM sí está facultado y tiene un mandato para garantizar este principio, por lo que corresponde llevar a cabo la revisión de su cumplimiento. Me parece que sí, nosotros tenemos ese mandato de garantizar el principio, y para poder garantizar el principio, por eso también es de los temas que estamos checando bien, ¿no? Porque ciertamente, si recuerdan, desde la cuestión de las magistraturas, de alguna manera esa parte quedó definida desde que el Congreso estableció cómo se integraría, ¿no? 3 mujeres, 2 hombres en disciplina, el tema de las magistraturas penales, 4-4, las civiles, recordarán que algunas son 2 mujeres, 1 hombre. Agregó que se tiene que observar que efectivamente se cumpla con el 50% y 50%. En este caso hay 72 juzgados, jueces o juezas. De esta manera detalló que tiene que haber 36 hombres máximo y un piso mínimo de 36 mujeres. También se está revisando el 8 de 8 que corresponde a los temas de violencia sexual, violencia doméstica y violencia patrimonial. Ahí requirieron, dijo, información de los juzgados del Supremo Tribunal del Estado para revisar si las ganadoras o ganadores no tienen ningún señalamiento en este sentido. Manifestó que esta situación puede influir para no dar como ganadora a quien incumpla con este requisito. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo con esta elección que ha sido pues muy desafortunada por todos lados, y bueno, pues hay ahí un plazo que se posterga para determinar finalmente la validez de la elección judicial y definir quiénes son los ganadores. En conferencia de prensa, el dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, consideró que son ideas conspiracionistas las de quienes aseguran que hubo movilización de personas para votar a favor de los candidatos oficiales en la elección judicial. Afirmó que no hubo tranza ni mano negra en la elección judicial y que defienden los resultados porque el Poder Judicial era el único que se mantenía controlado por la derecha. Bueno, son una serie de barbaridades estas que dice el dirigente de Morena, el adorador de dictadores, como ya se le conoce perfectamente. Alucina con los dictadores, anduvo allá en Venezuela sacándose fotos y presumiéndolas en su Facebook con Nicolás Maduro. Y bueno, pues él antes estuvo en el PRD, fue muy cercano a Silvano Aureoles, fue su suplente a diputado federal, ahora pues reniega de todo eso. Y pues como dice una cosa, dice otra, porque pues parece que no vio la elección, parece que no vio el fracaso. En Michoacán votó más o menos el 10% del padrón electoral, y de esos, más o menos, otro del total de votantes, más o menos, poco más del 10% en el caso de Michoacán y poco más del 20% en el caso federal, anularon los votos, o sea, un fracaso por todos lados. Y los ganadores, como usted también ha podido conocer y aquí le hemos informado, pues son los que venían en los acordeones. El caso más grotesco y el máximo ejemplo es lo que sucedió con los integrantes de la Suprema Corte. Ganaron los que estaban en los acordeones, que evidentemente repartieron Morena o morenistas, y evidentemente, aunque no se les puede demostrar todavía con pruebas, pues seguramente los patrocinaron los gobiernos en turno, el federal y los estatales en este país. Pero bueno, Jesús Mora, el adorador de dictadores, suplente a diputado federal de Silvano Aureoles, no vio nada de esto. No compartimos la narrativa de que hubo tranza, o de que hubo mano negra, o de que una mano oscura peluda movió la cuna o meció la cuna, ¿no? Más bien, pues había un interés de la ciudadanía por participar, porque además nuestra presidenta de la República, nuestro gobernador, el propio movimiento, nuestro partido, hizo un llamado a la ciudadanía a la importancia de participar, y de ahí surgió pues que cada uno, en un acto de responsabilidad y de deber cívico, pues nos informáramos sobre los mejores perfiles. No, el voto ciudadano fue libre, no tenemos visos de acarreo. ¿Orgánico? Fue orgánico, el pueblo tiene mucha capacidad para poder elegir, el pueblo es sabio. Lo otro pues ya son como ideas conspiracionistas. Entonces, en ese sentido,
nosotros defendemos el proceso, sobre todo porque se democratizó el Poder Judicial, que había sido el espacio más blindado, más cerrado, casi impenetrable, que la derecha todavía tenía como bastión. Es divertido, la verdad es que no sé usted que es de Morena, si no le da cierta vergüenza escuchar estas barbaridades, ¿no? Usted sabe que le dieron el acordeón, usted lo sabe. Usted sabe que la mayoría de la gente que fue a votar lo hizo porque les pidieron que fueran, o los amenazaron, o les dieron algo a cambio. Usted que fue a votar tiene claro que en la mayoría de los casos no tenían ni idea de quiénes eran los que estaban ahí y le hicieron caso al acordeón. Hay N cantidad de personas que a través de los medios de comunicación, como aquí nosotros también le presentamos algunos casos, no sabían ni por quién votar y acudieron a votar porque eso les había dicho algún fulano, algún cuate, algún líder al que ellos le hacen caso. Y bueno, aquí les presentamos esas declaraciones. No, la verdad es que da pena ajena escuchar a estos tipos. Qué capacidad de decir barbaridades, ¿eh? Qué capacidad para saber que están mintiendo. No, realmente es majadero escuchar al adorador de dictadores, pero bueno, es su verdad, pobrecillo, de repente no queda más que lamentarlo y sentir alguna pena por ellos, alguna lástima, por el pragmatismo que los domina, a grado tal de hacerlos mentir públicamente, al grado tal de parecer tontos públicamente, por todo lo que quedó evidenciado. A nivel nacional, les repito, el acordeón fue clarísimo, está totalmente evidenciado con los que llegaron a la corte. Y en el caso de Michoacán le voy a recordar otro ejemplo que ya está prácticamente, los tiene ya como ganadores, a los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Son 3 integrantes del gobierno de Alfredo Ramírez, amigos de Alfredo Ramírez, a los que impulsaron para que ellos tuvieran el control. Uno de ellos es José Alfredo Flores Vargas, fue suplente de Alfredo Ramírez como diputado local. A menos que así como al adorador de dictadores, a Jesús Mora, que fue suplente de Silvano Aureoles, también ya se les haya olvidado, pero a la población no se le olvida. La otra, Paula Edith Espinosa Barrientos, que ya le he platicado la historia desafortunadísima de esta mujer ahí vinculada a Alfredo Ramírez, funcionaria del DIF, luego la dejaron ir para que pudiera recibir una de las notarías que no iba a repartir este gobierno porque las creó Silvano Aureoles, pero sí las repartió a sus cuates Alfredo Ramírez, y pues ellos dicen que se realizó el procedimiento y que ganó los exámenes de oposición y todos esos rollos, que es puro rollo, se acuerdan, se pactan con el Colegio de Notarios, que es vergonzoso lo que hace el Colegio de Notarios en estos casos, y sin expertiza alguna, pues Paula Edith Espinosa ya tiene su notaría, la dejó chambeando, a alguien más le estará cobrando la renta pertinente para que la atienda, y ella se regresó al gobierno de Alfredo, al gabinete, y luego dejó esa otra chambita en el gabinete del ICADMI, para irse a contender como candidata sin expertiza alguna en el sistema judicial, porque le preguntamos y no tuvo nada que decir. Y ya ganó. Y está Luis Felipe Quintero Valois, quien era secretario técnico de la Secretaría de Gobierno. Así o más burdo. Y dice este tipo, adorador de dictadores, que todo fue orgánico. ¿Cómo ve? En más de este dirigente partidista de Morena, afirmó que no existe ruptura con el Partido del Trabajo tras la decisión de postular a la diputada Juliana Bugarini Torres como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, y aseguró que dicha propuesta fue producto de consensos entre las fuerzas políticas representadas. En rueda de prensa defendió la capacidad de Bugarini para asumir la presidencia del Congreso, al destacar su trayectoria política y el respaldo que obtuvo en las urnas.
Bueno, mira, en principio de cuentas, ese tema lo están abordando las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Sé que hay un consenso por parte de nuestra bancada para que la compañera Juliana Bugarini presida la mesa directiva, expresar que es una compañera valiosa para el movimiento, que estamos convencidos que desempeñará un buen trabajo en ese espacio, representando a un poder, el poder legislativo. Decirte que ¿consenso de toda la bancada? Hubo un consenso, ayer se reunieron, se platicó, se abordó el tema, y en este sentido, pues vamos a esperar. Entiendo que mañana se cambia la mesa directiva y serán las fuerzas políticas ahí representadas y saldrá, el tema saldrá bien. Bueno, pues ahí lo que dice Jesús Mora, dirigente de Morena, adorador de dictadores, de lo que está sucediendo en el Congreso. Vamos a ver si es verdad que están todos de acuerdo en Morena. Todo indica que no. Hay ahí un par de señales, cuando menos, de diputados, diputadas que no están de acuerdo. Veremos qué sucede. Lo que no dice Jesús Mora es que siguen en la ilegalidad, La ley orgánica y la Constitución señalan que quien preside la mesa debe hacerlo por un año, y no cumplieron en el caso de el que está ahora, del verde ecologista Juan Antonio Magaña, que se prestó también a violentar la ley viniendo del Poder Judicial. Y luego había un acuerdo con el que violaron las disposiciones legales, la ley y la Constitución. Hay un acuerdo para que primero fuera el verde por 9 meses, luego el PT, y finalmente poder estar 18 meses al frente de la mesa Morena. Pero al final, y ahora dijeron que siempre no, que mejor quieren de una vez, y entonces pues le van a dar alguna recompensa. No hay otra cosa en la política más que eso, el pragmatismo. Le darán algunas ventajas al PT, llámele usted dinero, llámele usted algunos insumos para que repartan como presuntamente legisladores que apoyan a la ciudadanía, y con eso seguramente doblaron las manitas los del PT, que patalearon, se quejan, se han quejado en muchas ocasiones de Morena, pero extrañamente al final hacen lo que les dice Morena, están totalmente ahí supeditados, son fieles a las indicaciones que les dan, y bueno, veremos qué sucede, pero así están las cosas en el Congreso. Evidentemente el adorador de dictadores no habla, no destaca que violentan un día sí y otro también las leyes y la Constitución, así de grave. Mientras tanto, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo, descartó agandalle o acuerdos bajo la mesa y aseguró que el PT accedió a la petición formal de Morena para que uno de sus legisladores encabece el Congreso de Michoacán desde el 15 de junio. Escúchelo usted e imagínese si así amablemente llegaron a la mesa y les dijeron: oye, por favor, danos chance, mira. Y ellos: no hay problema, claro, adelante, háganlo como ustedes señalan. ¿Sí? ¿Sí, así negociarán los políticos? Bueno, eso es lo que dice Reyes Galindo. Al asegurar que no hubo agandalle ni acuerdos bajo la mesa, el coordinador de los diputados locales del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, informó que hubo una petición formal del grupo parlamentario de Morena para reajustar los acuerdos y que no corresponde a un petista sino a un legislador morenista encabezar el Congreso de Michoacán a partir de este 15 de junio. Recordó que al inicio de la legislatura se acordó que a partir del 15 de junio correspondía al PT encabezar la presidencia de la mesa durante 9 meses y luego a Morena por los 18 restantes, pero el perfil que postulan para dicha posición aceptó un cambio. Pudimos con la persona que estamos nosotros postulando, proyectando para la mesa directiva, que no tenía inconveniente, por el contrario, dada su agenda legislativa, le daba para que pudiéramos aceptar esta propuesta y poder tener la mesa directiva, la presidencia,
hasta el mes de febrero del 2026. Es decir, no fue una imposición, no lo hubiéramos permitido a manera de agandalle, nos conocen y hubiéramos salido a decirlo con todas sus letras de manera puntual. Fue un planteamiento respetuoso que nos hizo la bancada de Morena. El líder parlamentario precisó que han manifestado interés por ocupar esa posición Baltasar Gaona García, Vicente Núñez Gómez y Hugo Rangel Vargas, por lo que en su momento tendrán que llegar a un acuerdo en un profundo consenso. Por lo pronto, aseguró que en este primer acuerdo no hubo nada de fondo. No hay de fondo nada, no hay detrás ningún otro tipo de acuerdo, de amarre que se haya hecho, insisto, pero tampoco hubo afortunadamente este desencuentro. Si hubiera sido como algunos lo planteaban, un agandalle, un manotazo en la mano, haberlo quitado pues de manera violenta políticamente, ¿no? No sucedió así. Galindo Pedraza reiteró su postura en contra de que la asignación de la mesa directiva del Congreso de Michoacán sea por meses, al señalar que viola no solo la ley orgánica del Poder Legislativo, sino la propia Constitución del Estado, que establecen que la mesa directiva debe durar años legislativos y que debe reflejar la composición plural del Congreso local. Recordó que solo tienen esta posibilidad de encabezarla el PT, Verde Ecologista y Morena, pero a alguien se le ocurrió esta graciosada de hacerlo por meses, lo que consideró violatorio de ambas normas. Sin embargo, aseguró que más allá de adecuar la legislación para distribuir la presidencia por meses, de acuerdo al número de diputados por grupo parlamentario, las próximas legislaturas deben ajustarse a lo que establece la norma. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Pues esas graciosadas, como dice Reyes Galindo, ellos también las aprobaron, ellos también las respaldaron. Esas graciosadas, ellos las siguen avalando al aceptar que sean de 9 meses, al aceptar que ya no son ellos la segunda posición para asumir la presidencia de la mesa. Y aunque se quejan, pues ellos siguen el juego de Morena, de sus cuates, violentando la ley, como se lo he comentado y como lo reconoce Reyes Galindo. No solo la ley orgánica del Congreso, la Constitución. Violaron sin rubor alguno, sin escrúpulo alguno, violan las leyes y la Constitución con tal de tener sus ventajas en el poder. Eso es Morena y aliados. Es una desgracia, ¿eh? Es una desgracia lo que se aprecia, pero así lo hacen. No se dieron el tiempo para reformar la ley orgánica y la Constitución, pudieron haberlo hecho, y decir que entonces los plazos ahora es según los acuerdos, y los acuerdos según la fuerza de cada bancada. No, ellos dicen, no, ¿para qué esperamos? ¿Para qué hacemos lo correcto? A lo mejor no es legítimo, pero vamos a hacerlo legal. Ni siquiera tienen esa mínima decencia, y entonces optan por violar la ley orgánica y la Constitución, como lo dice el propio Reyes Galindo, integrante de este grupo que le vale un cacahuate la Constitución de Michoacán. Así de grave. El Congreso del Estado recibió la notificación del Cabildo de Tacámbaro, mediante la cual se informó que la síndica Yunuen Servín Vargas ocupará como encargada de despacho la presidencia municipal que encabezó Salvador Bastida García, asesinado la medianoche del jueves en el municipio. Luego de que el Cabildo informó a través de sus redes sociales que acordó notificar al Congreso de Michoacán de la ausencia definitiva del alcalde, fue este miércoles a las 2:24 p.m. que llegó el documento mediante el cual se hizo la notificación a la mesa directiva del Congreso. El presidente de la mesa, Juan Antonio Magaña de la Mora, que también está ahí feliz, despachando todavía como presidente, violentando la ley orgánica y la Constitución, y viene de ser integrante del Poder Judicial, una vergüenza por todos lados. Bueno, pues este tipo precisó que una vez que se tiene esta notificación, se le da turno a las comisiones para que sean las que establezcan la ruta de trabajo.
unanimidad, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, notificar oficialmente la ausencia definitiva del ciudadano Salvador Bastida García, presidente municipal constitucional del municipio de Tacámbaro. De acuerdo por unanimidad, con fundamento en tal artículo, se acuerda por unanimidad con fundamento en el párrafo segundo del artículo 66 del Estado que la municipal María Yunuen Servín Vargas entra en funciones de presidenta. El presidente del PRD en Michoacán y diputado local, Octavio Ocampo, hizo un llamado urgente al general responsable de la 21 Zona Militar para que ordene el despliegue de la base operativa de la Sedena hacia comunidades de Tuzantla afectadas por recientes enfrentamientos armados. Advirtió que diversas comunidades del municipio, incluyendo las tenencias de Los Olivos y El Salitre, enfrentan una situación crítica de inseguridad desde hace varias semanas. Señaló que los tiroteos han sido constantes y que aunque no se ha reportado víctimas fatales hasta el momento, los habitantes viven en temor permanente. Hacia las comunidades donde hay enfrentamientos, porque queda la gente, hay gente que no tiene nada que ver en ese conflicto y queda en medio, y sin duda los que quedan en medio, que no tienen que ver, son muy frágiles a que algo les pueda ocurrir. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado a mayor, es decir, no ha habido algún ciudadano que haya perdido la vida, es decir, no ha habido, pero sí el llamado es desde ayer iniciaron enfrentamientos y la gente desesperada pues busca con nosotros, por ser de allá, en mi caso personal, pues busca un poco exigir también pues que vaya la seguridad, ¿no? Pues sí, lamentable el tema de la inseguridad en prácticamente todo el territorio michoacano. Hay algunos lugares donde la situación es mucho más compleja, por supuesto, pero sigue impactando a todo el territorio. Morelia, que había sido pues más tranquila en ese sentido, pues traemos varias semanas donde prácticamente a diario hay una situación lamentable de violencia, donde pareciera que van con toda alevosía y ventaja a matar a determinadas personas, y se ha vuelto pues una situación lamentablemente constante también en la capital michoacana. Ojalá pronto estemos mejor. A paso muy lento, el Grupo Magisterial Poder de Base realizó ayer una marcha que inició en Casa de Gobierno y concluyó en el Centro Histórico de Morelia, que afectó pues el tráfico vehicular en la ciudad cuando menos 3 horas. Los trabajadores de la educación del Grupo Magisterial Poder de Base cumplieron el tercer día de protesta en Morelia. Este miércoles los manifestantes marcharon por más de 3 horas, caminando de la manera más lenta posible en el tramo de Casa de Gobierno a Catedral en el centro histórico. Ante la cancelación de una reunión con autoridades estatales y federales, el secretario general del Poder de Base, José Luis Castillo Ferrer, exigió la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, del titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, así como del gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Hoy estamos denunciando que esa mesa se suspendió, se canceló el día de hoy y la posponen para el día de mañana. El día de mañana vendrán autoridades de la Federación, no sabemos a quién van a enviar, estamos demandando que venga Mario Delgado y Martí Batres para que le den un trato de seriedad y respeto a nuestro movimiento de lo que estamos planteando. Castillo Ferrer denunció un exagerado recorte al presupuesto de la educación, iniciado por la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y que permanece en el actual gobierno estatal, congelando claves de docentes. Por lo que un planteamiento del Poder de Base es poner orden a este tema. En Michoacán se orquestó un exagerado recorte a los recursos del sector educativo, y ese exagerado recorte tiene que ver con claves congeladas, que suman miles de claves congeladas, y estas claves congeladas se refleja en la faltante de maestros y la contratación de compañeros egresados de las normales públicas.
Para este jueves adelantó que el plantón frente a Palacio de Gobierno se extenderá hasta el segundo cuadro del centro histórico, hasta donde nosotros podamos, dijo el líder. Es parte de nuestro plan de acción. El día de mañana es la actividad que tenemos, extender el plantón hasta donde nosotros podamos, de acuerdo al número de gente que nos acompañe. La manifestación afectó a miles de automovilistas y ciudadanos que circulan en avenidas como el Libramiento, la Calzada Juárez, Plaza Carrillo y la calle Abasolo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Además, el dirigente de Poder de Base de la sección 18 del Magisterio Michoacano, José Luis Castillo Ferrell, respondió a los empresarios que han denunciado las afectaciones económicas que les representa el plantón en el centro histórico. Según el dirigente sindical, la presencia de ellos, de docentes y administrativos, dice él, que benefician al comercio local del primer cuadro de la ciudad. Además, consideró que con la avenida Madero cerrada, también dicen ellos, disminuyen los accidentes. A los empresarios pues han hecho declaraciones de pérdidas, pero nosotros podemos constatar que más bien tienen mayor afluencia en el centro histórico de gente por la condición que da el plantón y que disminuye el riesgo de algún accidente. A los empresarios les decimos, hemos dado muestras de voluntad. La misma Secretaría ha declarado que llevaban ya prácticamente 3 ciclos escolares completos sin paro ni plantones. Esa es una muestra de voluntad que hoy decimos deben reconocer lo que se adeuda a los maestros. A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que la secretaria de Educación, Gabriela Molina, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvieron una reunión de trabajo en la cual trazaron una ruta para seguir fortaleciendo la educación de Michoacán en 3 ejes centrales. El primero de ellos es la Rectoría de la Educación, destacando la justicia laboral para el magisterio. El segundo, el fortalecimiento institucional, y el tercero es el impulso pedagógico. Estas acciones están alineadas con la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfredo Ramírez. En materia de justicia laboral, se fortalecerá el trabajo coordinado para el seguimiento de las recientes acciones a favor de maestras y maestros, entre las que destacan el aumento salarial del 9%, que subirá a 10% en septiembre. Cabe señalar que a lo largo de los últimos 6 años, el salario de los docentes ha crecido ya en un 47.5%. Otro de los temas que se le dará continuidad es a la reducción gradual de la edad de jubilación, contemplando que para el 2034 sea de 53 años para mujeres y 55 para hombres. Asimismo, habrá coordinación para que el magisterio michoacano conozca y se beneficie con el nuevo fondo que restituye una pensión solidaria digna. De igual forma, se dará seguimiento puntual a la consulta escuela por escuela para crear el nuevo sistema de promoción docente, tema que ya fue abordado en la pasada sesión del Consejo Técnico. También refrendaron la coordinación para la entrega de las becas y la aplicación del programa de la obra La Escuela es Nuestra. En ese sentido, se reforzó el trabajo en equipo entre ambos niveles de gobierno a favor de la educación en Michoacán, destacando las acciones en favor del magisterio con la permanente apertura al diálogo y sobre todo la defensa del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. Esto es lo que se informa a través de un comunicado de parte del gobierno de Michoacán en esta reunión que se llevó a cabo entre Gabriela Molina y el secretario de Educación Pública del país, Mario Delgado. El maestro en administración, Robin Ulises Madrigal, señaló que en México solo 17% de estudiantes tienen un posgrado, lo que limita las oportunidades laborales y salariales. Posgrados UBAC. En México, solamente el 17% de la población cuenta con estudios de posgrado, lo que limita las oportunidades laborales, el acceso a ciertas industrias y el crecimiento personal, señaló Robin Ulises Madrigal, maestro en administración.
Yo creo que el campo laboral actual es muy complicado. Cada vez se necesitan profesionales más especializados. Normalmente las empresas siempre van a buscar personas con perfiles muy particulares. El hecho de que puedas en primera instancia seguirte especializando y que salgas al campo laboral con una ventaja competitiva ante los demás, pues yo creo que es una parte muy importante. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el salario promedio de las personas con estudios de posgrado en México puede ser un 67% mayor que el de aquellos con solo una licenciatura, por lo que el especialista en administración recomendó la actualización y especialización profesional para una mayor competitividad laboral y mejor ingreso económico. La especialización resulta trascendental. Entonces, en un mundo donde constantemente sigue en cambio, necesitamos seguirnos actualizando día con día. Probablemente lo que estudiamos en este momento, en a lo mejor unos 5 o 10 años, pues va a estar un poquito fuera de cancha. Entonces, esa parte de seguir aprendiendo cosas nuevas nos va a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento en el campo laboral. Y pese a que representará a Michoacán en un torneo nacional a realizarse en el estado de Chiapas, el boxeador Jorge Manuel Rosales, de 14 años de edad, busca apoyo para cubrir sus gastos de transporte, alimentación, hospedaje y hasta de uniformes. Recordará usted que el gobierno de Michoacán pues ha preferido no solo el de Alfredo Ramírez, sino también la administración de Silvano Aureoles. Desde entonces han optado por regalarle dinero al Atlético Morelia. No solamente les dieron en comodato el Estadio Morelos, sino que además del comodato le pagan una millonada cada año para que les regalen publicidad en la playera, o bueno, les paguen con publicidad en la playera, cuando ya les dieron en comodato el Estadio Morelos. Y entonces, pues tanto el gobierno de Silvano Aureoles como el de Alfredo Ramírez han patrocinado y han enriquecido a los de pantalón largo, a los dueños del Atlético Morelia, descuidando el resto del deporte en Michoacán. Bueno, ni siquiera les han cumplido lo que les prometen, lo que comprometió el gobernador Alfredo Ramírez, y cuando se le cuestiona al respecto prefiere huir y no dar respuesta a absolutamente nada de esto. Y bueno, pues ante esa realidad, si el dinero que hay para el deporte, el gobierno de Alfredo Ramírez se lo prefiere dar al Atlético Morelia, bueno, pues evidentemente no hay apoyos para estos jóvenes. Con apenas 14 años de edad, Jorge Manuel Rosales Rivera, joven boxeador michoacano, ha conquistado múltiples campeonatos y ahora se prepara para representar al estado en el torneo nacional Oro Verde, que se celebrará del 17 al 21 de junio en Chiapas. Este miércoles acudió al Congreso del Estado en busca de apoyo económico que le permita cubrir gastos de transporte, hospedaje, alimentación y uniformes. Desde muy pequeño, Jorge supo que su camino estaba en el cuadrilátero. Comenzó a entrenar boxeo a los 9 años, inspirado en figuras como el Canelo Álvarez y Mohamed Ali. Es que practico un deporte muy bueno, pues que a mí me agrada mucho y es mucho en mi gusto, es el boxeo. Me gusta mucho pelear y pues desde que estaba chiquito veía a los peleadores en la televisión y pues siempre me gustó el boxeo, cómo se peleaban y decían, no, pues que ganan dinero y pues a veces uno tiene que salir adelante y pues tuve que echarle ganas y dije, no, pues quiero ser boxeador y desde chiquito mi familia me empezó a apoyar. ¿Cuántos años tienes dedicándote al boxeo? Ya tengo 5 años entrenando boxeo. ¿Y a cuántos torneos has ido? He ido como a 8 o 9 torneos. Con humildad, el joven deportista mostró medallas, trofeos y cinturones obtenidos en competencias estatales y en varios municipios de Michoacán y otros estados. A pesar de las carencias económicas, su familia ha sido su mayor respaldo. Su padre es taxista, su madre ama de casa y gracias a su esfuerzo logra abrir un pequeño gimnasio donde Jorge entrena gratuitamente junto con otro niño. Actualmente estudia la secundaria por las mañanas y entrena por las tardes, de lunes a viernes. Además del boxeo, Jorge sueña con estudiar Derecho. Desde que tenía 9 años empecé a entrenar boxeo, pero empecé a practicar, a hacer lagartijas, abdominales y hacer un poco de ejercicio desde que tenía 6 años. Oye, y cuéntame, ¿vas a la escuela además de ir al boxeo? Sí, estoy echando muchas ganas porque también quiero ser licenciado en Derecho. Jorge hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para que lo apoyen en este nuevo reto. Su meta es clara, representar a México como campeón del mundo. Bueno, pues ojalá que le vaya bien a este joven, Jorge Manuel Rosales, que le está poniendo todas las ganas.
y pues decirle, ¿no? Ojalá que hasta encontraras otro estado en el país que te respalde, como a los atletas destacados de Michoacán, pues están compitiendo ya por estados como del norte del país, en otros casos del Estado de México, y pues también de eso se le cuestionó al gobernador, y dijo que qué bueno que al final todos eran mexicanos y qué bueno que allá les daban apoyo, porque pues evidentemente acá en Michoacán no les dan absolutamente nada, así es que ni hablar. El deportista michoacano se tiene que rascar con sus propias uñas, no hay apoyos, no hay respaldos, no hay respuestas, no hay absolutamente nada para ustedes, todo lo tiene capturado el Atlético Morelia, le dan todo lo que pide el Atlético Morelia. Los hombres de pantalón largo, habría que ver después si no son socios ahí, si no están en el negocio los gobiernos de Silvano Aureoles y de Alfredo Ramírez, que pues les han dado todo, como en días pasados también lo reconoció el propio Luis Navarro, secretario de Finanzas. Triste la realidad en este sentido, una más en Michoacán. Gracias por sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones. Gerardo Méndez, buenos días, dice: ayer el gobernador anunció la construcción de la autopista Uruapan-Zamora, ojalá que ahora sí haga las cosas bien, que tenga ya liberado el derecho de vía y no haga como lo del teleférico y libramiento, que aún a muchos no les pagan. Saludos. Gracias, Gerardo, pues ojalá. Agustín Cárdenas nos desea a todos un excelente jueves, feliz jueves, nos dice Susana Montoya. Igualmente para ti, Agustín, gracias. Susana Montoya nos deja saludos también, gracias, Susana, igual para ti. También para Lilia Rosales, que también nos desea un exitoso jueves. Igualmente, Lilia, gracias. César Borgi nos dice: Carlos, buen día. Ese Luis Felipe Quintero estuvo involucrado en el sospechoso robo millonario del programa Beca Futuro en el gobierno de Silvano, siendo él secretario técnico de la entonces Secretaría de Política Social, y ahora resulta que es juez. De verdad que este México no nos deja de sorprender. Saludos. No, hombre, y deja que empecemos a conocer el resto, mi estimado César, y va a ser una locura. Ha sido una porquería esta elección de principio a fin, y me parece que vamos a pagar los platos rotos todos, todos, incluidos esos que hoy aplauden a Morena, incluidos esos que le hicieron caso a Morena, recibieron el acordeón y fueron a votar por los que le dijeron. Ojalá me equivocara. Nos dice Agustín Cárdenas, después de que nos saludó, dice: Carlos Jesús Mora se le olvida que vendió concesiones del transporte público. Reyes Galindo, otro servilista y agachón. Gracias, Agustín, por tus opiniones. Lilibet Zaragoza nos deja saludos. Dios te bendiga siempre, bonito jueves. Los maestros piden más vacaciones y más salario y se premian de irse a la playa por Día del Maestro. Gracias, Lilibet, buen día. Melchor Ornelas nos comparte: buen día, Carlos y amigos, sigo insistiendo, así como hubo expedientes técnicos escasos en la elección del Poder Judicial, lo mismo sucede en las obras públicas. Le entramos al aventón, y sacamos las cosas con la bendición del albañil. Gracias, Melchor, también por tu opinión. Aquí nos deja alguien también otros comentarios. Pónganme su nombre, por favor. En este caso me refiero a quien se apellida Reyes, pero no nos deja ahí debidamente el nombre. Gracias a todos por sus comentarios, sus opiniones. Déjenme ir a una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada.
Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad en Michoacán, que como decíamos hace rato, pues sigue en crisis, un día sí y otro también, los enfrentamientos, las balaceras y evidentemente los muertos. El detalle completo lo tienen los amigos de Red 113 en la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, adelante por favor. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar hoy en Tierra Caliente, en Apatzingán. Y es que cuando atendían un reporte sobre gente armada en la colonia El Mirador, agentes de la Fiscalía fueron atacados por integrantes de un grupo criminal, mismos que huyeron a bordo de un vehículo, lo que desató una persecución por varias calles, y culminó con un enfrentamiento en el que fueron abatidos 3 presuntos delincuentes y 2 más fueron detenidos. Se sabe que los hostiles se dirigieron a la avenida 5 de Mayo. En un intento por huir, llegaron hasta la avenida 22 de octubre ya en la colonia El Varillero, justo frente al centro nocturno Max. En este lugar chocaron su unidad contra una camioneta, lo que desató un tiroteo en contra de los agentes ministeriales. Al repeler, los oficiales abatieron 3 de los hostiles, mientras que otros 2 de los pistoleros fueron requeridos, uno de ellos herido. En el lugar se aseguraron también 4 armas de fuego y equipo táctico sin que se tenga reporte de lesionados por parte de los agentes. Además, sobre dicha vialidad, quedó siniestrada otra camioneta, una de Redilas cargada con cajas de limón, misma que fue impactada por los hostiles. En tanto, en Morelia, 2 agresiones a balazos se registraron anoche en distintos asentamientos de la capital, las cuales dejaron de forma preliminar un muerto y 5 lesionados. Uno de los casos tuvo lugar sobre la calle Cedrón, esquina con Curindal, a una cuadra de la avenida Amalia Solórzano, a la altura de la colonia Mirador del Valle. En el sitio, unos sujetos armados a bordo de una camioneta negra dispararon en contra de varios masculinos que consumían bebidas embriagantes al exterior de la tienda Abarrotes El Mirador. Luego de las detonaciones, los perpetradores huyeron. La situación fue alertada al número de emergencias. Arribaron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso de uno de los ofendidos. En cuanto a los sobrevivientes, estos fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. Casi de manera simultánea, pero en el fraccionamiento Villas del Pedregal,
un joven sufrió un impacto de proyectil al ser atacado por un empistolado. Se supo que el perjudicado fue auxiliado por familiares, quienes en un vehículo particular lo canalizaron hasta un hospital. Finalmente, pero también en Morelia, un hombre fue ultimado a balazos frente al restaurante Mariscos Palabanda, ubicado en la colonia Félix Ireta. Las autoridades informaron que al parecer el susodicho era dueño del negocio. Este homicidio se registró sobre la calle Cuchi, cerca de la segunda privada de Ireriticateme. Unas personas reportaron la situación al número de emergencias, por lo que en el lugar se presentaron policías y socorristas. Estos últimos confirmaron el deceso de Elder Aníbal. Él tenía 36 años de edad. De forma extraoficial se mencionó que el homicida escapó en una motocicleta. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, ¿a qué atribuyes tanta violencia en Morelia? Parecía que se mantenía alejada de esa realidad que estaba pegándole durísimo a otras regiones de Michoacán. Bueno, le sigue pegando, pero me parece que traemos un rato donde Morelia un día sí y otro también presenta situaciones desafortunadas como estas que nos narras hoy. Mira, la capital michoacana, Morelia como tal, tiene esa particularidad. Estamos a día 12 ya, llevamos hasta el momento 10 homicidios con lo ocurrido anoche, lo que nos da un promedio prácticamente de 1 por día. Sin embargo, son días en los que se acumulan los hechos. De estos 10 asesinatos, uno ocurrió el día 1, no tuvimos nada durante 3 días, hasta el día 5, luego el día 6, el 8, el 9 y el 11. Es decir, no es una constante como por ejemplo pudiéramos hablar de otros municipios que prácticamente un día sí, otro también, un día no, sino que hay días en particular, sobre todo también fines de semana, en los que se acumulan los hechos de violencia en la capital michoacana. Y en el acumulado del mes, lamentablemente sigue encabezando en número neto la cantidad de homicidios perpetrados todavía el municipio de Morelia. Y al bajarlos a tasa de 100,000 habitantes, cambia por completo el panorama, disminuye mucho comparado con un Uruapan, con una Apatzingán, con un Copándaro, que tienen mucho menos población, pero también tienen menos homicidios. Aquí en Morelia se ha notado también un incremento en hechos relacionados con asaltos, relacionados también con temas de convivencia, aunado a lo que tiene relación con otros delitos, como pudiera ser delincuencia organizada o incluso también temas de extorsión. Gracias, Marco, gracias por la explicación y estaremos pendientes, nos escuchamos mañana. Aquí quedamos al pendiente, buen día. Bueno, pues ahí lo que nos comparte Marcos Morales para entender esta parte que le comento, también por la cantidad de personas que vivimos en Morelia, bueno, pues todo es mayor, todo lo que sucede en Morelia, pues es... se lleva a cabo, digamos, en mayor cantidad que en el resto de los municipios, incluida la violencia por la cantidad de población, pero nos dice Marcos Morales, ya cuando lo pones en cuando llevas la evaluación comparando la cantidad de situaciones lamentables con el número de habitantes, entonces los municipios que siguen en una situación complicada, ya nos decía Marcos, por ejemplo, el caso de Uruapan, también Zamora, que recordará, luego han estado apareciendo entre los municipios o ciudades más peligrosas del mundo, así de grave. Déjeme informarle ahora que la comunidad afromexicana de El Ticuís prepara ya la consulta luego de que obtuvo una sentencia favorable por parte del Tribunal Electoral de Michoacán que reconoce su capacidad para ejercer este derecho. La comunidad afromexicana de El Ticuís prepara ya la consulta luego de que obtuvo una sentencia favorable por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que reconoce su capacidad para ejercer el derecho a la consulta. El vocero del Consejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov Guzmán Macario, refirió que este triunfo demuestra, en primer lugar, que tanto el Congreso como el Gobierno del Estado discriminaron a más de 75,000 afromichoacanos que no fueron incluidos en la ley aprobada recientemente. Asimismo, señaló que se probó que el Instituto Electoral de Michoacán transgredió los derechos colectivos de la comunidad afro y que no tenía razón, por lo cual el órgano jurisdiccional enmendó la plana. También destacó que se contó con el respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a través de un recurso legal estableció que fueron vulnerados los derechos de consulta libre, autodeterminación y autogobierno de la localidad de El Ticuís, lo que constituye un precedente importante para Michoacán y para el país.
El representante del Consejo Supremo Indígena recordó que esta es la primera comunidad afrodescendiente que realiza y gana un juicio ciudadano, lo que permitirá que otras comunidades y colectivos puedan hacer valer este precedente en el futuro. Detalló que este mismo día se reunirán con el IEM para iniciar los trabajos derivados de la sentencia. Primero que tienen que ordenaron al IEM es que primero echa abajo el acuerdo donde no querían realizar la consulta al TICUIS, y segundo le ordena que realice investigaciones y trabajos para determinar si hace la consulta o no. Hoy hay reunión con ellos y empiezan los trabajos, se va a establecer un cronograma de actividades y estamos calculando que alrededor de un mes ya estaremos en condiciones de reunir todos los requisitos que pide el tribunal. Agregó que no existe ningún otro elemento legal que justifique que el Instituto Electoral no cumpla con la sentencia. Recordó que no todas las consejeras del IEM estuvieron a favor de respetar estos derechos. Sin embargo, consideró que se ha generado un precedente positivo en el reconocimiento del derecho de las comunidades afromexicanas al autogobierno. Advirtió que hay otras comunidades que quedaron fuera del registro y no fueron contempladas. Platicábamos con los compañeros y hay alrededor de otras 5 comunidades que no tienen el registro como comunidad afro, pero que lo pueden hacer. En el catálogo viene un artículo transitorio que establece que se puede modificar o ampliar. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un excelente jueves. Disfrútenlo, por favor. Y por aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.